Buen día a todos. La seguridad del paciente a través de los años ha buscado garantizar que todos los usuarios reciban una atención segura, de calidad, oportuna y, por supuesto, centrada en sus necesidades. La seguridad del paciente no debería ser una opción, sino más bien enfocarse en un cambio de actitud en donde el trabajador, al realizar sus acciones de la manera correcta, busque primero su seguridad y como efecto secundario le dé seguridad a los pacientes. Soy la maestra Beatriz Sánchez Merino, jefe de área de la Coordinación de Enfermería de INS Bienestar, y es un gusto para mí platicar y compartir las acciones a implementar en los establecimientos de salud, justamente con un tema fundamental para la seguridad del paciente, que son las acciones esenciales para la seguridad del paciente. La primera publicación de las acciones esenciales para la seguridad del paciente se llevó el 17 de septiembre del año 2017, sufriendo una modificación en junio del 2023 por un grupo de expertos calidólogos que buscaban precisar la redacción de las acciones para que éstas fueran entendibles y alcanzables. Como bien lo marca el Diario Oficial de la Federación, las acciones esenciales son de obligatoriedad para todo el personal de salud que labora en todas las instituciones de salud. Las acciones esenciales están vinculadas a las metas internacionales para la seguridad del paciente y del mismo modo un grupo de expertos definió y determinó llamarles acciones esenciales porque consideran necesario la integración de dos acciones esenciales más. La acción esencial número 7, que es la notificación de eventos adversos, cuasi fallas y eventos centinela, y la acción número 8, que es cultura para la seguridad del paciente. Las acciones esenciales para la seguridad del paciente en realidad son barreras que buscan disminuir los errores que se presentan de manera diaria durante la atención sanitaria. Sin embargo, ya 8 años de la primera publicación, seguramente todos ustedes conocen el contenido de cada una de ellas. Por eso, en esta charla, lo que llevaré a cabo será una guía y orientación para ver cómo es que debe de realizarse su implementación en los establecimientos de salud. Como lo mencionaba con anterioridad, la atención segura y de calidad es una prioridad institucional, por lo que se reconoce la necesidad de contar con una guía directiva y operativa que permita reducir los riesgos asociados a la atención sanitaria y así poder prevenir eventos adversos, centinela o pasifalla que comprometan la integridad de los usuarios. Como objetivo general, se busca proporcionar el marco conceptual para la aplicación estandarizada de la guía de implementación de las acciones esenciales para la seguridad del paciente en los establecimientos del INS Bienestar de los 3 niveles de atención, con el fin de disminuir la incidencia de eventos adversos, reducir riesgos clínicos prioritarios y consolidar las competencias del equipo multidisciplinario en la provisión de atención segura, oportuna, centrada en la persona y con calidad. Tenemos entonces 8 acciones esenciales para la seguridad del paciente. La acción esencial número 1 corresponde a la identificación correcta de los pacientes. Acción esencial número 2, comunicación efectiva. Acción esencial número 3, seguridad en el proceso de medicación. Acción esencial número 4, seguridad en los procedimientos. Acción esencial número 5, reducción del riesgo de infecciones asociado a la atención de la salud. Acción esencial número 6, reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caída. Acción esencial número 7, prevención, notificación, registro y análisis de cuasifalla, eventos adversos y centinela. Y acción número 8, cultura de seguridad del paciente para la mejora de la calidad en la atención. Abordaremos primero la acción esencial número 1, identificación correcta de los pacientes. ¿Cuál es el propósito de esta acción? Prevenir errores relacionados con la identificación incorrecta. ¿Cuáles son nuestras acciones? Vamos a estandarizar el uso de al menos 2 datos importantes, que es el nombre completo del paciente y fecha de nacimiento, para la identificación del paciente en todos los momentos críticos de atención. Y se tiene que supervisar el cumplimiento del protocolo y debemos capacitar al personal en su correcta aplicación. ¿Cuáles son los criterios? Identificación general de los pacientes con apellido paterno, materno y nombre completo y fecha de nacimiento empezando por día, mes y año. Deben de tener todos los pacientes un brazalete de identificación y en la cama del paciente debe existir una tarjeta de identificación. La identificación debe ser de manera correcta en el paciente adulto, en el recién nacido y en el paciente desconocido. ¿Qué debemos tener en nuestra tarjeta de identificación? Los 2 datos importantes para ella.
nombre completo del paciente, empezando por apellido paterno, apellido materno, nombre o nombres, fecha de nacimiento, empezando por día, mes y año. En la tarjeta de identificación pueden estar otros datos más, como se ve en el ejemplo, servicio, número de cama, peso, talla, sexo, número de expediente, alergias, grupo sanguíneo y RH. Y por supuesto también agregar la evaluación del riesgo de caídas y en este caso vamos a agregar la evaluación del riesgo de lesión. Esto tiene que ser en un formato dinámico porque se realiza en diferentes momentos. Es importante recalcar que no debemos realizar identificación del paciente con número de cama o el paciente de tal servicio. Siempre debemos respetar la identidad del paciente y realizarlo por su nombre completo. Esta tarjeta debe estar en la cabecera o a pie de cama del paciente y se debe de colocar en pacientes hospitalizados y en pacientes ambulatorios que reciben tratamientos, por ejemplo, como en servicio de hemodiálisis, de diálisis peritoneal o servicios de quimioterapia. Aquí tenemos ejemplos de los brazaletes. ¿Cómo es el brazalete del recién nacido y cómo será el brazalete para la persona adulta? Siempre se deben colocar en pacientes hospitalizados y ambulatorios. Se deben tener al menos dos identificadores, el nombre completo y la fecha de nacimiento. Se debe colocar en una extremidad que no dificulte la atención y se debe reemplazar cuando existe legibilidad, es decir, que esté borroso o que incluso por el baño diario ya se haya borrado la información. En el recién nacido se deben colocar dos brazaletes, uno en la extremidad superior derecha y otro en la extremidad inferior izquierda. ¿Cómo debe realizarse la identificación en el recién nacido? Se debe colocar, ya lo decíamos, un brazalete en el miembro superior derecho y otro en el tobillo izquierdo. Debe contener los datos de identificación de la madre, que son apellidos, seguido de las iniciales RN en mayúscula, la fecha de nacimiento del recién nacido y sexo del recién nacido, además de algún otro dato que determine la organización. Del lado derecho tenemos un ejemplo que nos dice que tenemos un paciente, Gutiérrez Zamora, recién nacido, cuya fecha de nacimiento es el 11 de diciembre del 2019, de sexo hombre. En nacimientos múltiples vamos a añadir un identificador numérico progresivo, 1, 2, 3 o 4. Ejemplo, Martínez Zamora, recién nacido 1, fecha de nacimiento 11 de diciembre del 2025, sexo hombre. Martínez Zamora, recién nacido 2, 11 de diciembre de 2025, mujer. ¿Cómo se debe realizar la identificación en pacientes desconocidos? Debemos considerar lo siguiente. Palabra desconocido, género, edad aparente, alguna seña en particular, hora y fecha de ingreso, algún dato sobre cómo ingresó. Ejemplo, desconocido, masculino de 31 años, cicatriz en párpado superior derecho, fecha de ingreso 20 de enero del 2025 a las 19:20 horas, traído por Protección Civil. En caso de que exista arribo masivo de pacientes desconocidos, por ejemplo, en algún accidente, se debe utilizar el número progresivo, 1, 2, 3, 4, etc. Ejemplo, desconocido 1, femenino de 31 años de edad, cicatriz en ceja derecha, fecha de ingreso 20 de noviembre del 2024 a las 19:20 horas, traída por Protección Civil. Desconocido 2, masculino de 64 años, fecha de ingreso 20 de noviembre del 2024 a las 19:30 horas, traído por Protección Civil. Es muy importante nunca olvidar identificar a nuestro paciente en los momentos críticos. ¿Cuáles son estos? En el momento de medicar al paciente, antes de infusiones intravenosas, antes de administrar algún hemoderivado, antes de tomar muestras de laboratorio, antes de realizar procedimientos quirúrgicos, antes de realizar traslados intra y extrahospitalarios, antes de dotar algún tipo de dieta, antes de realizar terapia de sustitución renal, debemos identificar los cadáveres o piezas anatómicas y en cualquier otro procedimiento que se considere como alto riesgo. Es importante que todo el dispositivo que coloquemos a nuestro paciente sea identificado con el siguiente membrete. Debe contener nombre del paciente, fecha de nacimiento, tipo de dispositivo, calibre del dispositivo, fecha de instalación, hora de instalación y nombre del personal que instala.
En soluciones intravenosas también es importante realizar una identificación correcta y contar los membretes con al menos los siguientes datos: nombre del paciente, fecha de nacimiento, cama, solución prescrita, cantidad total a infundir en mililitros por hora y gotas, fecha y hora de preparación, hora de inicio, hora de término y nombre y firma del personal de enfermería que prepara la solución. Tenemos membretes para medicamentos considerados de alto riesgo que debe de llevar fecha y hora de apertura, vigencia posterior a la apertura y el personal que realiza dicha apertura. Y también tener un membrete para identificar todos los medicamentos una vez preparados que no necesariamente se van a infundir. Deben de llevar estos membretes nombre del medicamento, dosis, concentración, vía, dilución, fecha y hora. Es importante que también identifiquemos las piezas anatómicas y los cadáveres. Para ello, tenemos los siguientes membretes. Para piezas anatómicas, es importante considerar los siguientes datos: nombre del paciente, fecha de nacimiento, fecha del médico solicitante, tipo de muestra, nombre del personal de enfermería, fecha de obtención de la muestra, hora de obtención de la muestra y el diagnóstico presuntivo. Para los cadáveres, se deberá colocar el nombre completo del paciente, fecha de nacimiento, fecha de defunción, hora de defunción, diagnóstico de defunción y nombre del personal de salud que realiza la preparación del paciente. Acción esencial para la seguridad del paciente número 2, comunicación efectiva. ¿Cuál es el propósito de esta acción? Reducir errores por fallas en la transmisión de información entre profesionales de salud. ¿Cuáles serán las acciones a realizar? Debemos implementar y estandarizar los protocolos, escuchar, escribir, leer y confirmar. Y en el caso de urgencias y servicios críticos, debemos seguir el protocolo, escuchar, repetir, confirmar. Es importante que se implemente la técnica SAER o SBAR para los enlaces de turno y el traspaso de pacientes. Y, por supuesto, usar nuestra bitácora de comunicación efectiva y supervisar su correcto uso. ¿Cuáles serán los criterios? La bitácora de comunicación efectiva, la presencia de protocolos de entrega-recepción en cada turno y en la emisión y recepción de las órdenes verbales en casos de urgencia y o servicios críticos. ¿En qué consiste el protocolo escuchar, escribir, leer y confirmar? Para toda indicación verbal y o telefónica, es importante que el personal que recibe la instrucción escuche de manera clara la instrucción, la escriba, la lea en voz alta y el emisor confirme que fue una indicación correcta. Ante una orden verbal o telefónica se debe registrar lo siguiente: nombre del paciente, fecha de nacimiento, nombre, cargo y firma de quien emitió la información y nombre, cargo y firma de quien recibe la indicación, la fecha y la hora. Es importante que el registro se realice también en el expediente clínico y en la bitácora de órdenes verbales y o telefónicas, y este registro debe ser validado por el médico tratante, registrando su nombre completo y firma autógrafa. Esta será nuestra bitácora de comunicación efectiva a utilizar. Tiene datos del establecimiento de salud, la fecha, el servicio y CLUES como encabezado, y posteriormente, para llevar a cabo este registro y apego al protocolo, tenemos nombre del paciente, fecha de nacimiento, número de expediente, orden, indicación médica o resultado de laboratorio que se haya emitido. Tenemos nombre de quien recibe la indicación, el cargo, la firma, fecha y hora, nombre de quien emite dicha indicación con el cargo y firma, y nombre de quien valida el registro en el expediente clínico. Además del registro en la bitácora de comunicación efectiva, se recomienda que se escriba una leyenda directamente en el formato de indicaciones y o nota médica del paciente. Ejemplo: 13 de agosto del 2024 a las 11 a.m., por indicación telefónica del doctor Armando Cepeda Pérez, administrar 1 gramo de paracetamol intravenoso cada 8 horas. Enfermera Sofía López Suárez, enfermera general, y debe registrar su firma.
Relacionado a la técnica SBAR o SAER, es fundamental su aplicación durante los enlaces de turno y o traspasos de paciente. S se refiere a la situación. Debemos describir la situación inicial del paciente. El personal de salud debe presentarse por nombre, cargo y lugar de trabajo. Mencionar el nombre completo del paciente y fecha de nacimiento como datos de identificación y servicio en el que se encuentra. Se debe describir brevemente el problema del paciente, su condición actual, aspectos clínicos relevantes, incluyendo signos vitales. B se refiere a antecedentes. Se debe proporcionar la información clínica necesaria de manera detallada. Debemos decir el motivo y la fecha de ingreso del paciente, los datos significativos de la historia clínica, el diagnóstico principal de ingreso, las alergias, los procedimientos realizados, la medicación y líquidos administrados, qué dispositivos invasivos tiene el paciente, los resultados de laboratorio o de imagenología relevantes y cualquier otra información clínica útil para la persona que le estamos entregando al paciente. Como A, tenemos evaluación, que consiste en evaluar y describir el problema actual. El personal de salud debe comunicar cómo considera el problema y cuál puede ser la causa subyacente de la condición del paciente. Dentro de la evaluación, se recomienda tomar en cuenta, en caso necesario, el estado de conciencia, la evolución durante la jornada o turno y escalas de valoración, como son la de riesgos de caídas y de dolor, entre otras más. Y en recomendación, tenemos que emitir alguna recomendación o sugerencia en relación a los datos observados y la valoración que realizamos durante todo el turno. Se debe establecer una sugerencia, incluso de estudios complementarios, y establecer el tiempo para realizar las acciones sugeridas. Es importante que la implementación de esta técnica se realice y se lleve a cabo a pie de cama del paciente, entre los profesionales de salud y, por supuesto, también entre encargadas o responsables de los servicios. Esta será nuestra bitácora de gestión del cuidado con técnica SBAR o SAER por sus siglas en español. En la parte superior tenemos el encabezado que nos pide establecimiento de salud, servicio, fecha y CLUES. Y en la parte inferior tenemos nuestra técnica SBAR desarrollada, situación, antecedentes, evaluación y recomendaciones, mismos datos ya descritos en la diapositiva anterior. Esta bitácora deberá contener todos los datos mínimos necesarios para conocer el estado de cada uno de nuestros pacientes. Es importante que se aplique entre responsables de servicios a pie de cama del paciente para poder detectar también cualquier riesgo. En las prescripciones médicas y registros en documentos es importante considerar los siguientes criterios: escribir con letra legible y clara, evitar enmendaduras o tachaduras, dejar espacios entre medicamento y dosis. En dosis de medicamentos enteros no se debe colocar punto decimal. Ejemplo correcto, 40 miligramos. Ejemplo incorrecto, 40.0 miligramos. En dosis menores a un número entero, siempre se deberá colocar un cero previo al punto decimal. Ejemplo correcto, 0.30 miligramos. Ejemplo incorrecto, 0.30 miligramos. Es importante recordar que no se deben abreviar las siguientes palabras en indicaciones, notas médicas o cualquier documento que integre el expediente clínico. Unidad, microgramos, día, una vez al día, por razón necesaria, unidades, unidades internacionales, intranasal, subcutáneo, intravenoso, intramuscular, más, durante y por. Para los documentos de referencia y contrarreferencia y egreso del paciente, debemos observar lo siguiente: realizar la identificación del paciente con al menos nombre completo y fecha de nacimiento, resumen clínico completo, datos de identificación del establecimiento de salud, fecha y hora en que se refiere al paciente, fecha y hora en que se recibe al paciente, nombre completo y firma de quien lo envía y de quien recibe al paciente. Al momento del egreso del paciente debemos considerar lo siguiente: identificar al paciente con al menos nombre completo y fecha de nacimiento, fecha de ingreso y egreso, motivo de egreso, diagnósticos finales, resumen de evolución y estado actual, manejo durante la estancia hospitalaria, problemas clínicos dependientes, plan de manejo y tratamiento, recomendaciones para vigilancia ambulatoria, atención de factores de riesgo y su pronóstico.
Acción esencial número 3, seguridad en el proceso de medicación. ¿Cuál es el propósito de esta acción? Prevenir errores relacionados con la medicación, especialmente en medicamentos considerados de alto riesgo y medicamentos LASA. ¿Cuáles serán las acciones a llevar a cabo? Aplicar controles rigurosos en el almacenamiento, en la prescripción, transcripción, dispensación, preparación y administración de medicamentos. Fortalecer la doble verificación y aplicación de los correctos durante la preparación y administración de medicamentos. ¿Cuáles serán los criterios? Los procesos sólidos de gestión de la medicación para la seguridad del paciente son universales. Por eso debemos llevar a cabo el etiquetado correcto de electrolitos y medicamentos de alto riesgo, la semaforización de medicamentos considerados LASA y la semaforización de la caducidad de los medicamentos. Electrolitos concentrados. La norma 072 SSA1-2012 nos habla del etiquetado correcto de todos los electrolitos de alto riesgo. Tenemos la etiqueta azul para el bicarbonato de sodio al 7.5%, la etiqueta verde para el sulfato de magnesio al 10%, la etiqueta amarilla para el gluconato de calcio al 10%, roja para cloruro de potasio y naranja para el fosfato de potasio. Blanco para cloruro de sodio al 17.7%. ¿Cómo se llevará a cabo el almacenamiento de los medicamentos? Debemos realizar control de caducidades de medicamentos, debemos almacenar de una manera específica los medicamentos de alto riesgo, tener una alerta visual para los medicamentos considerados de alto riesgo y una alerta visual para los medicamentos considerados LASA. ¿Cuáles serán nuestras alertas visuales para los medicamentos LASA? LASA, por sus siglas en inglés, corresponde a Look Alike, Sound Alike. Son medicamentos con similitud por fonética y apariencia. La primera alerta visual es un rectángulo azul grande que contiene la palabra medicamento LASA. Es importante que esta etiqueta se coloque en el área de almacenamiento. El establecimiento de salud debe generar un listado de medicamentos LASA que debe de estar en farmacia y de ese listado cada servicio deberá tener el listado que corresponda el uso de medicamentos LASA. La segunda alerta visual corresponde al recipiente donde se almacenan los medicamentos LASA. Es la misma etiqueta pero más pequeña. Es importante recordar que los medicamentos LASA no se deberán almacenar por orden alfabético, justamente para evitar el riesgo. Y la última etiqueta o alerta visual es una etiqueta combinada para medicamentos con múltiples riesgos. Ejemplo, si un medicamento es LASA, pero también es considerado de alto riesgo, y la siguiente etiqueta corresponderá a la fecha de caducidad con color café. ¿Cuál será la alerta visual para medicamentos considerados de alto riesgo? Son aquellos medicamentos como electrolitos concentrados, citotóxicos, radiofármacos, heparinas, antiarrítmicos, etc. El establecimiento de salud debe determinar su listado de medicamentos considerados alto riesgo. La primera alerta visual es una etiqueta roja que contiene las palabras medicamentos de alto riesgo y deberá colocarse en el área de almacenamiento. La peca o círculo rojo corresponde a la alerta visual que tendrá cada uno de los medicamentos y esta etiqueta deberá ser colocada por personal de farmacia. La siguiente alerta visual, que es un cuadro blanco con las palabras medicamento de alto riesgo y un triángulo rojo, será la alerta que se coloque en el recipiente donde se resguarde el medicamento considerado de alto riesgo. Para las insulinas y heparinas se colocarán las siguientes alertas visuales. Insulinas con fondo gris y la etiqueta de alto riesgo, y para heparina etiqueta negra y la etiqueta de alto riesgo. Es muy importante señalar que todas estas, como bien se ha descrito, son alertas visuales, no son simples etiquetas o no son letreros. Son barreras de seguridad que mientras más tengamos y más se apliquen, seguramente menos errores cometeremos en la medicación. ¿Cuál será nuestro membrete a utilizar para los medicamentos y vacunas multidosis? Contiene los siguientes datos: fecha y hora de apertura, vigencia posterior a la apertura y personal de salud que realiza la apertura.
Es importante mencionar que para dar la vigencia de apertura nos debemos apegar siempre a la fecha técnica del fabricante. La semaforización para medicamentos próximos a caducar será la siguiente. Es un rectángulo color café con un reloj, un triángulo de alerta y las palabras próximo a caducar. Se colocará esta etiqueta únicamente en medicamentos que estén próximos a caducar de 0 a 3 meses. Para la prescripción de medicamentos considerados de alto riesgo, esta deberá ser en letras mayúsculas. Ejemplo, bicarbonato de sodio, fosfato de potasio. Para los medicamentos considerados LASA, se deben escribir en altas y bajas y subrayado. Ejemplo, digoxina, dorixina. Y para medicamentos que son considerados como alto riesgo y aparte LASA, se deben escribir en mayúscula y subrayado, es decir, utilizar ambas alertas visuales. Ejemplo, vimblastina, solución inyectable de 10 miligramos. Aquí el establecimiento también determina si al realizar todas estas indicaciones en computadora pueden ocupar algún fondo de color que resalte estas indicaciones. Parte de los procesos de medicación son la dispensación, que se lleva a cabo en farmacia. Se debe controlar la caducidad y lote, es decir, llevar un registro, ya sea en una bitácora o en inventario, en donde se registre la fecha de caducidad y lote de cada uno de los medicamentos que ingresan a farmacia. Se debe verificar la solicitud que realiza el personal de enfermería antes de que ellos entreguen el medicamento. ¿Qué va a realizar enfermería durante la recepción de medicamentos? Debe validar que los medicamentos solicitados sean los correctos entregados por parte del personal de farmacia. Y en el caso de que soliciten medicamentos de alto riesgo, debe corroborar que los medicamentos tengan su alerta visual, que es el círculo rojo. La preparación de medicamentos se lleva a cabo solo por personal autorizado. Se debe realizar y mantener un entorno higiénico y seguro y verificar al menos los 7 correctos para la preparación de medicamentos y etiquetar cada uno de los medicamentos una vez preparados. Para el proceso de administración, se debe realizar solo por personal autorizado. No se deben utilizar medicamentos que no contengan etiqueta. Se deben corroborar alergias con el paciente y verificar al menos los seis correctos para la administración de medicamentos. ¿Cuál será nuestra etiqueta para los medicamentos una vez preparados? Debe contener nombre del paciente, fecha de nacimiento, nombre del medicamento, dosis, concentración, vía, dilución, fecha y hora. Es importante también considerar el proceso de conciliación de medicamentos. Todos los medicamentos traídos por el paciente deben ser resguardados por el personal de enfermería y si se requiere su uso, administrar previa indicación médica y registrarlos según el procedimiento de conciliación. Esta será la bitácora para llevar a cabo dicho proceso. Tenemos en la parte superior el encabezado de la bitácora que nos pide el establecimiento de salud, servicio y CLUES. En la parte inferior nos pide el nombre completo del paciente, que debemos registrar todos los datos del paciente, el medicamento que trae consigo, cuál es la presentación del medicamento, si viene en suspensión, si viene en caja con tabletas o cápsulas y el número de tabletas que entrega, el nombre de la enfermera que recibe el medicamento y debemos corroborar con el área médica que sea un medicamento del cual tienen conocimiento y que realice el registro en las indicaciones médicas para poder administrarlo. Existe un control de lunes a domingo en donde enfermería llevará un control de la entrega de este medicamento entre cada turno. ¿Cuál es la finalidad? Proteger al trabajador de cualquier pérdida y o en su caso que el familiar demande que no se le realizó una entrega al egreso del paciente y que se pueda justificar el término del medicamento en caso de que así haya sido. Aquí se ve la imagen un poco más amplia. Tenemos número, fecha de entrega del medicamento por parte del familiar
nombre del medicamento, presentación y número de piezas, fecha de caducidad del medicamento es muy importante. El medicamento está prescrito en las indicaciones médicas, tachar sí o no, nombre del familiar que entrega el medicamento y nombre del personal de enfermería que recibe el medicamento. Al egreso del paciente, en la parte inferior, como se muestra en la imagen, debemos registrar si sobró o no medicamento, si fue uno, dos o tres medicamentos los que haya entregado y la cantidad de piezas que se entregan al familiar, de igual modo firmando la enfermera responsable de esa entrega y el nombre del familiar a quien le entrega. Es muy importante que para llevar a cabo este proceso de medicación con éxito, hagamos énfasis en realizar la doble verificación para medicamentos considerados de alto riesgo. Este será el membrete a ocupar. Nombre del paciente, fecha de nacimiento, cama, solución prescrita, cantidad total a infundir con mililitros por hora, gotas por minuto, fecha y hora de preparación, hora de inicio, hora de término y nombre y firma del personal que realiza la doble verificación. Es el personal que prepara y el personal que realiza la verificación. Se debe registrar también la verificación en la hoja de registros clínicos de enfermería y nunca olvidar que esta doble verificación se debe efectuar por dos profesionales capacitados, se realiza durante la preparación y la administración del medicamento y sobre todo que esta barrera de seguridad ayuda a disminuir los errores en la medicación. Acción esencial para la seguridad del paciente número 4, seguridad en los procedimientos. ¿Cuál es el propósito de esta acción? Asegurar que el procedimiento correcto se realice en el paciente correcto y en el sitio correcto. ¿Cuáles serán las acciones a seguir? Se debe verificar la identidad del paciente, el procedimiento y el sitio quirúrgico correcto. Se debe realizar el marcaje del sitio quirúrgico, implementar la lista de verificación de cirugía segura y documentar todo el proceso. ¿Cuáles serán los criterios? Usar al menos dos identificadores del paciente, que son nombre completo y fecha de nacimiento. Realizar el marcaje tipo Diana sobre la piel o realizarse de manera documental según sea el sitio anatómico a intervenir. Es importante recalcar que no se ocupará una X para marcar el sitio quirúrgico porque esa seña puede llevar a confusión. Se debe de aplicar la lista de verificación de cirugía segura y el checklist para aplicar el tiempo fuera en los procedimientos de alto riesgo que se realizan fuera de quirófano. ¿Cómo es el marcaje de sitio quirúrgico? Tenemos aquí un ejemplo que es el marcaje quirúrgico tipo Diana, al cual es un círculo, adentro un puntito, y en la parte externa se deben colocar las iniciales del cirujano responsable de la cirugía. Evitar el uso de la X, reiteramos, para realizar el marcaje. Se debe fomentar durante el marcaje la participación del paciente y si no está en condiciones de ser testigo, se debe involucrar al familiar. En cirugía oftálmica, el marcaje se hará sobre la ceja. El marcaje documental se realizará en caso de que la cirugía sea en mucosas o en sitios anatómicos difíciles y omitir el marcaje en urgencias o lesiones visibles. El marcaje tipo Diana es este círculo de al menos 3 centímetros de diámetro con un punto al centro y las iniciales del cirujano. Se debe marcar con un plumón quirúrgico o en dado caso con el insumo con el que cuente el establecimiento de salud. Se debe aplicar la lista de verificación de cirugía segura en sus tres fases. Fase 1, entrada. Segunda fase, pausa quirúrgica. Y tercer fase, salida. Es importante mencionar que todo el equipo multidisciplinario está involucrado y es el responsable de llevar a cabo esta lista. Sin embargo, la enfermera circulante será quien realice el llenado de la misma, sin olvidar, al finalizar el procedimiento, la firma de todos los participantes. El tiempo fuera es aquel que se aplica en procedimientos considerados de alto riesgo fuera de quirófano. Es importante que el establecimiento de salud establezca un listado de todos aquellos procedimientos que considera de alto riesgo para que se corrobore la aplicación del tiempo fuera. Se debe realizar en al menos los siguientes procedimientos.
transfusión sanguínea, en terapia de sustitución renal con hemodiálisis, en toma de biopsias, en colocación y retiro de dispositivos, en estudios de gabinete con medios de contraste, en radioterapia, en procedimientos odontológicos que ocupen de anestesia local, en manejo de accesos venosos centrales y estomas y en terapia electroconvulsiva. ¿Cuál es el propósito del tiempo fuera? Corroborar que se lleve a cabo el procedimiento y o tratamiento correcto en el paciente correcto y que sea el sitio anatómico correcto. Se debe de ocupar cualquier otra variable que ponga en riesgo la seguridad del paciente. El siguiente checklist será el que apliquemos para realizar el tiempo fuera. Esta es la bitácora. En la parte superior nos piden los datos del establecimiento de salud, el servicio, la fecha y el CLUES. Posteriormente nos pide el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, su edad, alergias y sexo. Dentro de los ítems a llenar se solicita lo siguiente. Del lado izquierdo, fecha de instalación del dispositivo o fecha del procedimiento a realizar, número del procedimiento a realizar fuera de quirófano, según corresponda. Esos datos lo tenemos en la parte inferior. 1 corresponde para instalación de catéter urinario, 2 corresponde para instalación de catéter venoso central, 3 corresponde a la transfusión de sangre y hemocomponentes, 4 corresponde a procedimientos de radioterapia, 5 para terapia de reemplazo renal con hemodiálisis, 6 para la toma de biopsia, 7 si es un sondeo endopleural, 8 para dispositivos, 9 para estudios de gabinete con medio de contraste y como número 10 tenemos otros procedimientos los cuales sí se deben de especificar en este apartado. Nos preguntan si se aplica la acción esencial número 1 para la identificación del paciente, si el procedimiento a realizar es el correcto, si se tiene consentimiento informado por parte del familiar, si se explica al paciente y familiar cómo se lleva a cabo el procedimiento, si el personal que participa en el procedimiento se presenta con nombre y función, si está disponible el material y equipo a utilizar, verificando su fecha de caducidad, si se realizó el lavado de manos, si se utiliza barreras máximas de seguridad, si corresponde realizar el marcaje en el sitio anatómico correcto antes del procedimiento. En caso de que ocurra algún incidente, si se tiene preparado y disponible el carro de soporte vital avanzado, si se presentó alguna cuasifalla, evento adverso y o centinela, y si se realizó algún registro, el nombre del profesional que realiza el procedimiento y el nombre del profesional que asiste y realiza la verificación del procedimiento. Tenemos un rubro para registrar observaciones. Hola, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Fabiola Castillo y el día de hoy tengo el gusto de presentar la acción esencial de seguridad del paciente número 5. Acción esencial para la seguridad del paciente número 5 tiene su objetivo que es reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud. Para comenzar, vamos a conocer cuál es el propósito, las acciones y los criterios de esta meta. Su propósito es coadyuvar a reducir las infecciones asociadas a la atención de la salud a través de la implementación de un programa de higiene de manos y la estandarización de otros procesos sanitarios que también son importantes dentro del sistema de prevención y control de infecciones. Esta acción esencial de seguridad del paciente tiene 3 acciones principales. La primera la vamos a encontrar durante el desarrollo del tema como 5A, que son todas las acciones generales o esenciales para reducir el riesgo de adquirir una infección asociada a la atención de la salud. La 5B es el programa de higiene de manos y la 5B1 la implementación del programa de higiene de manos en el establecimiento de salud. Los criterios que vamos a desarrollar para cada una de estas acciones es, número 1, que todas las acciones se trabajan mediante un equipo multidisciplinario, la capacitación continua del personal de salud para fortalecer sus competencias, la gestión para el abasto de insumos y la implementación de un plan anual de mejora de higiene de manos que se va a desarrollar y a diseñar
conforme al diagnóstico o al marco de autoevaluación de higiene de manos que vamos a ver más adelante. Para comenzar, me gustaría recordar qué son las infecciones asociadas a la atención de la salud. Por definición, una infección asociada a la atención de la salud es la condición localizada o generalizada resultante de la reacción adversa o de la presencia de un agente infeccioso o su toxina que no estaba presente en el periodo de incubación en el momento en el que el paciente ingresó a un hospital o recibió una atención médica en un establecimiento de salud. Incluso esta infección puede manifestarse cuando el paciente egresa o cuando regresa ya a su domicilio. Antes eran conocidas como infecciones nosocomiales. Actualmente existen 4 principales infecciones asociadas a la atención de la salud. La relevancia de estas está presente ya que son las infecciones que se llegan a presentar cuando un paciente tiene algún dispositivo invasivo o se realizó algún procedimiento invasivo, como el caso de alguna cirugía. Hoy vamos a comenzar por describir la NAP, que es conocida como neumonía asociada a ventilador. Después las infecciones de vías urinarias asociadas al uso de catéter urinario. Y después la infección del torrente sanguíneo asociada al uso de catéter central. Y por último, la infección del sitio quirúrgico. Estas son las 4 principales infecciones asociadas a la atención de la salud, pero bien, también existen otras que no son tan comunes como estas y que estas hacemos un mayor enfoque, dado pues que está relacionado con los procedimientos de atención médica. En sí, todas las acciones generales para reducir este tipo de infecciones, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, se basan en el sistema de prevención y control de infecciones. ¿Qué es el sistema de prevención y control de infecciones? Son todos esos procesos sanitarios que están relacionados con la atención médica y que pueden llegar a presentar un riesgo para que un paciente adquiera una infección. ¿Cuáles son estas medidas o estrategias para prevenir estas infecciones? Una de ellas es la higiene de manos, pero también tenemos las precauciones estándar, las precauciones basadas en la transmisión, la limpieza y desinfección de las áreas o de los servicios, manejo de residuos peligrosos biológicos infecciosos, el manejo de ropa hospitalaria, la atención de pacientes en terapia de reemplazo de sustitución renal como hemodiálisis, entre otras. Para la acción esencial de seguridad del paciente número 5 nos vamos a abocar justo a la higiene de manos y a este sistema de prevención y control de infecciones. Dentro de estos procesos existe un punto importante que son los paquetes de acciones para prevenir las infecciones asociadas a la atención de la salud. Además de implementar el programa de higiene de manos y de realizar una capacitación continua que esté dirigida al personal de la salud para fortalecer sus competencias, también es importante implementar los paquetes de acciones para prevenir estas 4 principales infecciones. El programa de higiene de manos en este esquema quisimos representar la capacitación de una manera independiente para cada uno, ya que en el programa de higiene de manos no solamente es la capacitación continua dirigida al personal de salud, también es la capacitación o la educación dirigida hacia los pacientes, familiares, visitantes y todos aquellos individuos que se encuentren dentro del entorno de atención al paciente. Otro punto importante en las acciones generales para reducir el riesgo de adquirir unas CIAs es la gestión de insumos. No podemos realizar o cumplir con aquellos procesos o implementar un programa de higiene de manos, pues si no tenemos la disponibilidad de los insumos. Para ello, el área administrativa debe de garantizar el cumplimiento de las siguientes acciones para asegurar la implementación tanto de los procesos de prevención y control de infecciones como del programa de higiene de manos. Estos 4 puntos son, número 1, que exista una gestión, abasto y disponibilidad de insumos y de dispositivos médicos que cumplan con la calidad que se requiere para poder brindar la atención. El segundo, que exista un mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y dispositivos médicos. Y el tercero, que exista gestión para poder crear o generar proyectos de mejora en la infraestructura, tanto adecuaciones o remodelaciones de infraestructura que esté relacionada o con el programa de higiene de manos o con todos los procesos de prevención y control de infecciones. Y también es importante supervisar el cumplimiento de aquellos contratos de servicios que se estén otorgando por un externo. Es decir, hay algunos establecimientos de salud
que el proceso o el servicio de limpieza y desinfección lo dan por un externo, la ropería o lavandería lo da un servicio externo. Es importante que el área administrativa supervise y dé seguimiento al cumplimiento de estos contratos. Vamos a comenzar ahora sí a abordar el programa de higiene de manos. Y para esto es importante que todos los establecimientos de salud implementen un programa de higiene de manos, pero que esté adaptado a las características de su establecimiento. Es decir, no todos los establecimientos tienen la misma estructura de recursos humanos, la misma estructura de organización, tienen necesidades diferentes, incluso ya pueden tener un nivel de un programa de higiene de manos avanzado en comparación con otros establecimientos. Por lo cual se tendrá que conformar un equipo multidisciplinario, el cual lidera el área de calidad. Este equipo vamos a ver más adelante cómo está conformado, pero en sí el objetivo del programa de higiene de manos es promover, facilitar, evaluar y reforzar las prácticas de higiene de manos. Los programas de higiene de manos tienen su base o su sustento en la estrategia multimodal de la Organización Mundial de la Salud. Esta estrategia se creó con la intención de poder abarcar y tomar en cuenta en el programa todas aquellas barreras u obstáculos que se han detectado que son como un factor de riesgo para que el personal de salud no cumpla con las prácticas adecuadas de higiene de manos. Se creó una estrategia que está compuesta por 5 componentes con la intención de que cada uno de los componentes aborde estos obstáculos o barreras pues, que se han detectado. El principal componente, bueno, el componente número 1 es el cambio del sistema. El componente número 2, formación y aprendizaje. Componente número 3, evaluación y retroalimentación. Componente número 4, recordatorios en el lugar del trabajo. Y componente número 5, clima institucional de seguridad del paciente. Vamos a ver a continuación cómo está conformado cada uno de estos componentes y quién dentro del equipo multidisciplinario va a fungir con una responsabilidad para el lugar que se cumple cada uno de estos componentes. Respecto al componente número 1 de cambio del sistema, este componente incluye verificar que el establecimiento de salud cuente con la infraestructura adecuada para que el personal pueda realizar higiene de manos mediante lavado con agua y jabón o fricción, desinfección con algún desinfectante. Para ello se deberá de asegurar que se encuentre con disponibilidad de agua segura, contenedores de jabón líquido, toallas de papel desechable y soluciones a base de alcohol para poder realizar desinfección o fricción de mano. El responsable de poder cumplir con este componente será, dadas sus funciones y su ámbito de competencia, el área de conservación y mantenimiento en conjunto y en coordinación con el área de abasto y administración, o el equivalente, o en aquellos establecimientos donde no se cuente con esas figuras, el responsable de la unidad médica pues deberá de designar a quien pueda llevar a cabo este componente. En sí es asegurar pues que se encuentre con la infraestructura y la disponibilidad continua de los insumos de higiene de manos. El segundo componente, llamado formación y aprendizaje, en este queremos que el personal de salud que va a brindar atención al paciente cuente con las competencias de conocimiento respecto a la importancia de higiene de manos, conozca cuáles son los 5 momentos para realizar la higiene de manos y pueda distinguir y realizar cuál es la técnica correcta de higiene de manos. Para ello, aquí el área de enseñanza de recursos humanos deberá de tener un programa de capacitación que contemple el personal de nuevo ingreso al personal de formación y que incluso esta capacitación sea de manera periódica. El departamento de calidad en este componente deberá de realizar la conformación o será quien integre los equipos de observadores. Estos equipos de observadores son aquellas personal de salud que llevará a cabo la observación o directa o observación por medio de un estudio de sombra para poder evaluar cuál es el porcentaje de apego de higiene de manos. También en este componente de formación y aprendizaje es donde se va a llevar la capacitación y formación de este equipo de observadores. El tercer componente, evaluación y retroalimentación. Aquí se van a medir 3 situaciones. Número 1, que se continúe, que si ya realicé yo el cambio del sistema, tengo que evaluar que durante todo mi programa, durante todo el proceso de la evaluación del programa de higiene de manos,
yo cuente con la infraestructura y los insumos adecuados. El segundo, voy a evaluar el conocimiento y la percepción que tiene el personal de salud respecto a higiene de manos, y para ello vamos a hacer uso de la herramienta del cuestionario de conocimiento y percepción de higiene de manos, la cual se recomienda que también se aplique de manera periódica, una vez al año, para poder conocer cuál es el diagnóstico respecto al conocimiento y percepción de higiene de manos del personal de salud. Y la tercera es justo la evaluación del apego a la higiene de manos, que la va a realizar este grupo de observadores. Y al momento de que ellos realicen la evaluación sobre observación directa o de sombra, tendrán que registrar sus observaciones en este formato, que es la cédula para la evaluación del apego a la higiene de manos. Esta cédula está conformada por los componentes de las herramientas que ha dado la Organización Mundial de la Salud, y después de que se concentre la información, esta cédula deberá de ser entregada al área de epidemiología o su equivalente, que es quien realizará la concentración de la información para analizarla y posteriormente presentarla en el Comité para la Detección y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud, que es el CODECIAS. En este comité se tendrá que presentar los resultados, analizar la información y pues generar propuestas de mejora para este apego y higiene de manos. El formato es este que visualizan en su pantalla. Dentro de la guía de acciones esenciales de seguridad del paciente van a poder contar con el instructivo, donde podrán conocerlo más a detalle, pero en general el primer apartado solamente habla sobre identificación del establecimiento de salud, y vamos a describir quién está realizando la observación, qué tipo de observación está realizando, si es una observación directa o estudio de sombra, el turno, la fecha y la hora en que se realiza la observación. Existen claves para poder registrar la observación de una manera un poco más fácil, sin tener que utilizar la palabra. Solamente vamos a utilizar la clave para referirnos a si la persona cumplió con el lavado de manos o si hizo la acción por medio de agua y jabón. Vamos a utilizar la clave con el número 1. El número 2, cuando la acción sea con fricción de manos. El número 3, cuando sea una omisión de manos. De higiene de manos, perdón. El número 4, cuando no se realizó la acción de higiene de manos, pero se utilizó guantes. Y va a existir también una clave para referir cuando el personal de salud que se está observando realizó la técnica correcta de higiene de manos. Vamos a utilizar el número 1. Y el número 2, cuando se utilizó, no se cumplió con la técnica correcta. También existen claves para poder describir la categoría del personal solamente sin tener que colocar la palabra completa. Y en cada una de las líneas de esta herramienta se va a colocar una observación en relación al momento que se observó. Se observé el momento 1, que fue antes de tocar al paciente; el momento 2, antes de realizar una tarea aséptica; el momento 3, después de estar en riesgo de exposición con fluidos corporales; el momento 4, después de tocar al paciente; o el momento 5, después del contacto con el entorno del paciente, o bien si se realizó o no la técnica. Y pasemos al componente número 4, que son los recordatorios en el lugar del trabajo. El objetivo de este componente es poder pues proporcionar ayuda visual o una señalización visual tanto al personal de salud, incluso a los familiares, a los pacientes, para que logren reconocer cuándo deben de realizar el lavado de manos, cuándo deben de hacer la desinfección de manos, o en qué momento, de acuerdo a la atención médica, tendrá que realizar la higiene de manos. Se sugiere que estas infografías se coloquen justo en las estaciones de higiene de manos o en aquellos puntos de atención donde el personal tenga la factibilidad o la facilidad de poder observar la infografía y sea un recordatorio para que ellos puedan realizar la higiene de manos. El encargado de este componente, de igual modo, va a ser el área de administración, que en conjunto con el equipo multidisciplinario pues tendrán que designar el lugar donde tengan que colocar estas infografías. Y por último, el componente número 5, que nos habla sobre el clima institucional de seguridad. Este componente lo va a liderar el área de calidad y de enseñanza, que en sí tiene el encargo de poder generar y promocionar los valores, actitudes y comportamientos orientados hacia la seguridad y la protección del paciente.
En este componente lo que se quiere es que las prácticas de higiene de manos sean una prioridad en el establecimiento de salud y que sea una medida justo de barrera para proteger al paciente. Aquí se requiere pues que exista una participación activa tanto de la institución como de cada uno de los integrantes que forman parte o que laboran dentro del establecimiento de salud. Existe una herramienta que se llama el marco de autoevaluación de la higiene de la OMS, que justo es un instrumento que está ya sistematizado para que yo, establecimiento de salud, pueda conocer cuál es la situación de las prácticas de higiene de manos. Este marco de autoevaluación es un cuestionario que se tiene que contestar por parte del equipo multidisciplinario y son ítems que están clasificados justo en los 5 componentes que acabamos de describir. Cada uno de los ítems y cada uno de los componentes tiene un puntaje, el cual yo deberé de sumar para saber en qué nivel de implementación o de madurez se encuentra mi establecimiento de salud. Si yo realizo el marco de autoevaluación y obtengo un puntaje total de 0 a 125 puntos, quiere decir que la implementación de la estrategia multimodal la tengo en un nivel inadecuado. Si tengo una puntuación de 126 a 250, el nivel es básico; de 251 a 375, el nivel es intermedio consolidado; y si tengo una puntuación de 376 a 500, pues el nivel es avanzado. La finalidad pues es evaluar el nivel de implementación, y justo con estos resultados son con los cuales yo podré empezar a trabajar mi plan anual de mejora de higiene de manos. Por eso es importante que antes de que yo realice el plan, aplique el marco de autoevaluación al establecimiento de salud. Lo que yo pretendo o lo que el establecimiento quiere alcanzar no es alcanzar un puntaje mayor, es realmente conocer en qué nivel se encuentra mi promoción y mi práctica de higiene de manos. No es pretender alcanzar un nivel intermedio o un avanzado, sino detectar cuál es la realidad y cuáles son las necesidades reales del establecimiento respecto a higiene de manos. Y ya posteriormente pues puedo realizar mi plan anual de mejora. Les mencionaba que los programas de higiene de manos y todas las acciones de prevención y control de infecciones se tienen que hacer mediante un equipo multidisciplinario, ya que todas las áreas, tanto calidad, enseñanza, enfermería, epidemiología, conservación, administración, recursos humanos, área médica y otros servicios de apoyo que también intervienen en la atención del paciente, son quien tendrá que liderar este equipo. Las funciones, en resumen y en conclusión de este equipo: número 1, pues es diseñar e implementar el plan anual de mejora de higiene de manos con los resultados obtenidos de la aplicación del marco de autoevaluación. El segundo es capacitar, supervisar y evaluar el cumplimiento del programa de higiene de manos. Y el tercero, pues, es poder aplicar la cédula de la evaluación del apego para poder conocer el porcentaje de apego por medio de este equipo de observadores. En resumen, ¿cuáles son las actividades que yo requiero poder realizar para poder implementar con éxito mi programa de higiene de manos? Realizo mi marco de autoevaluación, creo mi plan anual de mejora, tengo que llevar a cabo una monitorización de la calidad del agua y del abasto de insumos, que estos estén disponibles y que sean de calidad. En este programa es importante que los pacientes y los familiares estén dentro de nuestro programa de capacitación o de educación, y se tiene que aplicar el programa en todo el establecimiento de salud. El programa de higiene de manos, recordemos que es una medida transversal, es decir, que yo la tengo que aplicar tanto en los servicios de consulta externa, hospitalización, unidades de cuidados intensivos o cuidados críticos, unidades quirúrgicas e incluso las áreas administrativas. Y por último, también es importante que se realice medición y análisis de los datos obtenidos de la evaluación del programa de higiene de manos. Es decir, yo tengo que hacer una evaluación de impacto para poder ver cómo las prácticas de higiene de manos afectan en los indicadores de calidad y de seguridad y en la vigilancia y en la incidencia de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Esta evaluación y esta medición del análisis de los datos se tiene que hacer pues en recomendación tanto de las directrices internacionales como nacionales, por ejemplo, las que proponga la Organización Mundial de la Salud, o las que aquí en nuestro país pues nos rige Dirección General de Calidad y Educación en Salud, la Dirección General de Epidemiología, o bien muchas coordinaciones normativas. Y ya por último, todos los hallazgos, el seguimiento, la evaluación que tengamos del programa de higiene de manos y del sistema de prevención y control de infecciones, los resultados se tienen que presentar en el seno de estos dos comités
tanto el Comité Institucional de Calidad y Seguridad del Paciente y el Comité para la Detección y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer dentro de estos equipos de trabajo? Pues uno, analizar cuáles son las áreas de oportunidad detectadas en la evolución de los componentes de la estrategia multimodal de la OMS para poder definir las estrategias de mejora. Dos, analizar cuáles fueron los resultados obtenidos de la implementación de la acción esencial de seguridad del paciente y del programa de higiene de manos. Y además de presentarlo en esos comités, se tendrá que buscar una estrategia para informar tanto a los directivos como al personal de salud de cuál es el avance y el cumplimiento de esta acción esencial. Y por último, el análisis de la información obtenida en este momento de la implementación y la evaluación de los paquetes de acciones para prevenir las infecciones asociadas a la atención de la salud, detectar cuáles son las acciones que tienen un menor cumplimiento y poder generar acciones de mejora pues para lograr un porcentaje de cumplimiento que logre poder brindar una atención segura hacia los pacientes que tengan principalmente estos dispositivos invasivos o que lleguen a tener algún procedimiento quirúrgico. Y por mi parte, esto es todo de mi presentación. Muchas gracias, agradezco su atención. Acción esencial número 6, reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas. ¿Cuál es el propósito? Prevenir lesiones y complicaciones derivadas de caídas durante la atención médica en los establecimientos de salud. ¿Cuáles serán las acciones a llevar a cabo? Identificar todos aquellos pacientes con riesgo de caída, implementar medidas de prevención según el nivel de riesgo, capacitar al personal en prevención de caídas y aplicar acciones preventivas para disminuir el riesgo. Los criterios a emplear será la escala de valoración de caídas al ingreso y de forma periódica en los diferentes momentos de atención, colocar señalización visible para la identificación del riesgo en un formato dinámico y documentar todos los eventos asociados a caída en el formato correspondiente. La escala de valoración del riesgo de caídas Downton modificada será nuestra herramienta para evaluar el riesgo de caídas. Es importante recordar que el resultado de esta escala se debe registrar en el formato de registros clínicos de enfermería. ¿Cuáles son los momentos en los que se tiene que evaluar el riesgo de caídas? En cada cambio de turno, en cada cambio de área o servicio, en cada cambio en el estado de salud del paciente, en cada cambio del tratamiento farmacológico, si el paciente está en tratamientos de rehabilitación y si se realizan exámenes de diagnóstico. Es importante mencionar que en la ficha de identificación, por eso se menciona la importancia de que la evaluación del riesgo de caída sea en un formato dinámico, porque este riesgo puede cambiar y puede variar su puntaje de acuerdo a cada momento en el que se presente y se evalúe. Debemos informar al paciente, al familiar o cuidador sobre el riesgo de caídas y las medidas preventivas a emplear. Dentro de las acciones preventivas de manera general se encuentra lo siguiente. Capacitación a paciente y familiares sobre el riesgo de sufrir una caída. Debemos verificar que el equipo siempre se encuentre funcional. Debemos apoyar al paciente y ayudarlo para deambular. En caso de que el paciente presente agitación psicomotriz, podemos realizar contención gentil siempre y cuando esté indicada por el médico. Se debe reportar cada falla del equipo que presente. Debemos mantener siempre y en todo momento los barandales en alto para todo paciente encamado. Considerar una iluminación adecuada nocturna para que el paciente pueda tener visible su entorno. Y durante el traslado de pacientes, siempre manejar las camillas con los barandales en alto. También para los pacientes con agitación psicomotriz o alteraciones psiquiátricas, se debe solicitar el acompañamiento de un familiar las 24 horas del día. ¿Cuáles serán las acciones preventivas que realice el establecimiento de salud? Debe colocar señalamientos sobre rutas de evacuación, sanitarios con apoyo a la movilidad, evitar el acceso con escalones en sanitarios. Debe tener el área de tránsito libre de cualquier obstáculo y considerar una adecuada iluminación en toda la unidad hospitalaria. El personal de limpieza debe mantener pisos secos y colocar señalización cuando el suelo esté mojado. Como se mencionó en un inicio, las acciones esenciales para la seguridad del paciente son de obligatoriedad para todo el personal de salud.
De ahí radica la importancia de que todo el equipo multidisciplinario participe para que esta implementación sea efectiva. Por supuesto que siempre se debe priorizar al personal de salud y por ende se les dará a los pacientes seguridad. Es muy importante que se entienda que la atención sanitaria es una cadena de eslabones en donde si un eslabón no funciona, todo lo demás se ve afectado. Aparece la cuasifalla y por supuesto se asoma el evento adverso. El riesgo siempre es latente, de ahí radica la importancia de gestionar el riesgo. Y es muy importante que se tomen en cuenta los siguientes puntos. Se debe fomentar un entorno de confianza entre el personal de salud que priorice el aprendizaje y mejora continua ante un riesgo o error cometido en lugar de la culpa. Se debe, por supuesto, asegurar la supervisión y el cumplimiento de los protocolos establecidos en todos los turnos y por parte de todo el personal de salud. Aquí es muy importante que se considere que cada acción del personal o servicios de dietología, patología, imagen, laboratorio, intendencia, enfermería, área médica, administrativos, trabajo social, dietología, etcétera, participen en las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Se debe promover, por supuesto, la capacitación a todo el personal sobre la cultura de seguridad del paciente. Los establecimientos de salud requieren y ocupan contar con líderes directivos que fomenten la seguridad del paciente, buscando en todo momento contar con personal capacitado que actúe de la manera correcta, de forma oportuna y con las competencias necesarias. La seguridad del paciente no es una opción, es un cambio de actitud y es responsabilidad de todos y de todas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Alina Viola Miranda Espinosa, encargada de la Jefatura de Calidad Técnica y Central de la Persona, de la División de Calidad y Certificación de Pacientes. Les doy la más cordial bienvenida a la capacitación sobre la implementación de las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Bueno, comenzaremos con las acciones esenciales de seguridad del paciente número 7, la cual está centrada en la prevención, notificación, registro y análisis de eventos adversos, cuasi fallas y centinelas. Es fundamental que todo el personal de los establecimientos de salud comprendan con precisión la diferencia entre dos conceptos claves, la cuasifalla y el evento adverso. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación del 16 de junio del 2023, una cuasifalla es una situación en la que por un error médico podría haber derivado de un accidente, una lesión o una enfermedad, pero que no lo hizo, ya fuera por azar o por una intervención oportuna. Es decir, que un evento casi sucede y eso nos ofrece una gran oportunidad de aprendizaje. Por otro lado, un evento adverso es una lesión causada por el tratamiento o por una complicación médica, no por la enfermedad de fondo, y que da lugar a una hospitalización prolongada o una discapacidad en el momento de la alta médica o de ambas. Si causa un daño al paciente, no por la evolución natural de la enfermedad, sino por consecuencia del tratamiento o de una complicación médica o de un error. Estos eventos pueden resultar en una hospitalización más larga, en una discapacidad al egreso o en ambos casos. Comprender esta diferencia es clave, ya que en ambos deben registrarse, analizarse y usarse como base para la mejora continua en la seguridad del paciente. ¿Cuál es el objetivo? El propósito central de esta acción es convertir cada evento reportado en una oportunidad de mejora. Para lograrlo, se requiere generar información sistémica y confiable sobre las fallas, eventos adversos y eventos centinelas a través de una herramienta de registro bien definida. Esta información cumple con dos funciones principales. Una a nivel local, donde permite al establecimiento de salud analizar los eventos, identificar las causas y tomar decisiones para evitar su recurrencia. Y por otro lado, a nivel nacional, facilita que las autoridades puedan emitir alertas y recomendaciones para prevenir que se repitan estos eventos centinelas en otros establecimientos. Con ello, fortalecemos una cultura institucional orientada a la seguridad del paciente, al aprendizaje organizacional y a la mejora continua en todos los niveles del sistema. Por eso es muy importante identificarlos y conocer cuál es el objetivo de esta acción. Ahora bien,
Prevención, notificación, registro y análisis de fallas, eventos adversos y eventos clínicos. La acción esencial número 7 establece que todos los establecimientos de salud deben contar con un proceso documental que asegure la prevención, notificación y registro, así como el análisis sistemático de las fallas, eventos adversos y eventos sentinelles. Este proceso no es opcional, es obligatorio y debe garantizarse dos cosas. Uno, que los eventos adversos sean registrados en las plataformas correspondientes. Y dos, en los casos de riesgo potencial o que tengan un tema de muerte inminente o pérdida temporal o permanente de una función que no esté relacionado con el curso natural de la enfermedad, deben de ser analizados por el Comité Institucional de Calidad y Seguridad del Paciente, CICAS. Ahora, hablaremos del registro y análisis de fallas y eventos adversos. ¿Qué se debe de hacer? Bueno, el registro debe hacerse inmediatamente, siempre priorizando la atención del paciente. Este registro debe realizarse en una plataforma, ya sea la de la Dirección General de Calidad y Educación de la Salud, la DGCS, o una que determine el IMSS-Bienestar. Además, debe de aplicarse un análisis y presentarlo en sesiones, ya sea una sesión ordinaria o extraordinaria dentro del CICASEP. Recordemos que cuando hay un evento de este tipo, un evento adverso, el CICASEP tiene la posibilidad o la opción de hacer una sesión extraordinaria donde se pueden convocar o reunir para poder comentar este caso con base al análisis que se haya generado. Hablemos del sistema. Es fundamental recordar que fomentar el reporte de un evento adverso, falla o evento centinela es una responsabilidad de todo el personal de salud. Esta práctica no solo es un acto de profesionalismo, sino es una herramienta clave para prevenir riesgos y mejorar la atención al paciente. El sistema de registro cuenta con características esenciales que garantizan la confianza y la participación del personal. Es anónimo. ¿Qué quiere decir anónimo? Pues obviamente que el sistema no solicita datos personales del profesional que realiza el reporte. Esto permite que se pueda notificar sin temor a ser identificado. Es confiable. Toda la información registrada es resguardada y solo puede ser consultada por el personal autorizado con el único propósito de analizar lo ocurrido y fortalecer los procesos institucionales de seguridad del paciente. Es no punitivo. ¿Qué quiere decir? Que el objetivo del registro no es sancionar, sino aprender de los errores o situaciones de riesgo para evitar que se repitan. Ningún reporte será motivo de represalia o medida disciplinaria. Es accesible porque cuenta con un usuario y contraseña. Cada establecimiento tiene asignado un responsable para el acceso seguro a la plataforma. Esto garantiza el control y trazabilidad en el manejo de los reportes. Además, es voluntario. Como lo hemos comentado, aunque no es obligatorio, se promueve activamente la cultura del reporte como una conducta profesional, ética, comprometida con la mejora continua. Finalmente, ningún trabajador debe tener temor a represalias por notificar un evento. Al contrario, su acción es vista como una muestra de responsabilidad y compromiso institucional con la seguridad del paciente. Reportar es actuar con conciencia ética y reporte por la vida. Recordemos que el reporte es algo importante porque nos va a permitir analizar y llevarnos a una mejora continua. A continuación profundizaremos en un elemento esencial de la acción esencial número 7, específicamente en los eventos adversos que deben notificarse. Los eventos adversos son incidentes que pueden identificarse de forma inmediata o posterior al evento. Lo más importante es entender que el daño proviene de la atención médica, no de la evolución natural de la enfermedad del paciente. Además, no se limita solo a los que causan daño. También debemos reportar aquellos eventos que, aunque no generaron consecuencias, tuvieron el potencial de causarlas. Por ejemplo, si se administra por error un medicamento equivocado y se corrige a tiempo sin dañar al paciente, aún así, este caso se debe registrar y reportar. Por otra parte, es obligatorio también reportar todas las infecciones asociadas a la atención de la salud, las IAS, como eventos adversos. Y en casos específicos,
como las cuasifallas o eventos adversos relacionados con vacunación, así como los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunizaciones. Estos reportes deben realizarse en un plazo no mayor a 24 horas y se debe notificar al área de vigilancia epidemiológica y a medicina preventiva. Esta acción no solo fomenta la respuesta clínica inmediata, sino que permite identificar tendencias y prevenir futuras afectaciones. Por ello, el registro oportuno y completo de los eventos adversos es una herramienta clave para fortalecer la cultura de seguridad del paciente en nuestros establecimientos de salud. Ahora vamos a hablar de los eventos centinelas, registro y su análisis obligatorio. De acuerdo a lo publicado al Diario Oficial de la Federación, un evento centinela es aquel incidente imprevisto en el que se produce la muerte o una lesión física o psíquica grave o el riesgo de que se produzca. Una lesión grave comprende específicamente la pérdida de una extremidad o una función. La frase o el riesgo de que se produzca comprende toda variabilidad del proceso, cuya repetición conllevaría a una probabilidad importante de un resultado adverso grave. Estos eventos se denominan centinelas porque avisan de la necesidad de una investigación y una respuesta inmediata. Estamos hablando de incidentes que representan una señal de alarma clara. Su sola ocurrencia implica que hubo una falla estructural o crítica en un proceso de atención. Por lo tanto, el registro y análisis de los eventos adversos no es opcional, sino obligatorio. Todos los establecimientos deben de documentar y analizar mediante el Comité Institucional de Calidad y Seguridad del Paciente, SICASEP, en un plazo no mayor a 20 días a través de un método de análisis causal. Debemos registrar, reportar y analizar los siguientes eventos considerados centinelas. Estos son los eventos centinelas que deben registrarse, reportarse y analizarse obligatoriamente. Por su gravedad, hablamos de situaciones que nunca debieron ocurrir en la atención médica, incluyendo, entre otros, estos son algunos ejemplos: una muerte imprevista no relacionada con el curso natural de la enfermedad o el problema subyacente del paciente. También tenemos como la pérdida temporal o permanente de una función no relacionada con el curso natural de la enfermedad. También podemos manejarla como una cirugía en un lugar incorrecto, con el procedimiento incorrecto o el paciente equivocado. Una muerte materna es un evento centinela. La transmisión de una enfermedad o afección crónica como resultado de una transfusión de sangre o un hemocomponente o trasplante de un órgano o tejido. El suicidio, violencia sexual o maltrato o homicidio de cualquier paciente, entrega de un menor de edad equivocado a un familiar, la entrega de un cadáver equivocado a un familiar o cuidador o acompañante, la muerte en la que se confirme que la causa primaria es derivada de una infección asociada a la atención a la salud, las IAS, y todos estos casos deben someterse a un análisis causa-raíz en un plazo no mayor a 20 días. Cabe mencionar que el análisis de esta información debe reportarse al SICASEP y para darle un seguimiento idóneo. Ahora hablaremos del análisis y comunicación de datos. El análisis de patrones y tendencias deben realizarse al menos cada 6 meses para los eventos adversos y cuasifallas, con el fin de identificar áreas recurrentes de riesgos. Para los eventos centinelas es obligatorio llevar a cabo un análisis causa-raíz en un plazo no mayor a 20 días, que lo hemos comentado. Los resultados de estos análisis deben ser presentados ante el SICASEP y posteriormente compartirse con todo el cuerpo directivo, así como con todo el personal operativo. Además, mediante el SICASEP debe garantizarse el seguimiento continuo a las acciones de mejora implementadas, asegurando así un aprendizaje institucional y la prevención de recurrencias. Lo anterior con el objetivo de transformar los eventos en lecciones institucionales, no en culpas. Ahora nos toca hablar de la acción esencial para la seguridad del paciente, número 8, la cual está enfocada en la cultura de seguridad del paciente como un eje fundamental para la mejora de la calidad en la atención. La cultura de seguridad del paciente representa un pilar fundamental dentro del enfoque de calidad en la atención médica. Esta acción esencial establece que todos los establecimientos de salud
deben contar con un mecanismo sistemático que permite evaluar, analizar y mejorar su cultura institucional. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Bueno, que debemos asegurarnos de que el ambiente de trabajo promueva la prevención del daño, el aprendizaje a partir de los errores y el fortalecimiento de los valores compartidos en torno a la seguridad. Esta cultura no es un acto aislado, sino una práctica continua que permee a todos los niveles del equipo de salud. Bueno, ahora hablemos de su objetivo. En este punto es fundamental comprender el objetivo principal de esta acción esencial. Esta información no solo debe ser recolectada, sino también analizada y utilizada estratégicamente para impulsar cambios que prevengan daños y fortalezcan una cultura de mejora continua en la atención a la salud. ¿Cuál es el objetivo de la cultura de seguridad del paciente? Es generar información sobre la seguridad del paciente, misma que será utilizada para la toma de decisiones, aprendizaje y planes de mejora del clima de seguridad dentro de los establecimientos. Este es un punto fundamental para comprender el objetivo principal de esta acción. Esta información no solo debe ser recolectada, sino también analizada y ser utilizada estratégicamente para impulsar cambios que prevén daños y fortalezcan una cultura de mejora continua de la atención. Ahora, ¿qué debe hacerse en el establecimiento? Como parte de la implementación de la acción esencial número 8, los establecimientos de salud tienen una responsabilidad clave. Deben de establecer un mecanismo estructurado y sistemático para medir y mejorar la seguridad del paciente. Esto significa que deben de contar con un proceso documental que permite evaluar, analizar, comprender el entorno institucional desde la perspectiva de la seguridad. Para ello, es indispensable aplicar de forma anual un cuestionario institucional. Además, la participación para este cuestionario debe incluir al personal de todos los turnos y de todos los perfiles, garantizando el anonimato y fomentando la expresión honesta sobre las perspectivas de seguridad dentro del establecimiento. Es importante recordar que nuevamente los resultados obtenidos deben de ser presentados ante el CICASEP para identificar patrones y tendencias y áreas de oportunidad. ¿Qué quiere decir todo esto? Que es importante que el establecimiento participe en la aplicación de esta encuesta, la cual cuestionario, será aplicado a todo el personal, ya sea todo el personal, desde los directivos hasta el personal operativo, para que podamos conocer todo el tema relacionado a la seguridad del paciente y su percepción del personal. Por último, es fundamental que estos hallazgos se traduzcan en acciones concretas, monitoreando y evaluando a lo largo del tiempo. Solo así estaremos fortaleciendo realmente la cultura de seguridad del paciente en los establecimientos del bienestar. Vamos a hablar sobre un componente fundamental de la acción esencial de seguridad del paciente, número 8, la medición e interpretación de la cultura de seguridad del paciente. En este punto, uno de los instrumentos sugeridos es el cuestionario recomendado por la Dirección General de Calidad de Educación en Salud, DGCES, mismo que fue adaptado basado en un modelo de la Agencia for Healthcare Rating of Quality. O también podemos utilizar el que apruebe oficialmente el bienestar. ¿Cuál sería el medio de aplicación? El medio de aplicación de este cuestionario pues es a través de una plataforma informática de la DGCES o bien por el medio que determine el bienestar para este fin. ¿Y por qué es importante esta adaptación? Evaluar la cultura de seguridad permite conocer cómo perciben las personas su entorno laboral en relación con la prevención de riesgos, la gestión de errores y la calidad en la atención. Es una herramienta que brinda información clave para la toma de decisiones, generar un aprendizaje organizacional y orientar acciones de mejora efectiva. Esta evaluación no debe verse como un requisito administrativo, sino como una oportunidad para fomentar y fortalecer el ambiente institucional,
mejorar procesos y sobre todo proteger a los pacientes mediante un entorno seguro y confiable. Ahora, esta es la plataforma informativa de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de GESES. Es un medio institucional diseñado para realizar la medición de la cultura y seguridad del paciente. Esta permite aplicar el cuestionario de manera digital y tiene dos rubros, hospitalización y ambulatorio, en el cual, con base a los servicios que proporciona el establecimiento, tendrán acceso y la adaptación de las preguntas con base a los servicios que proporcionan. De acuerdo. Mecanismos de vigilancia y evaluación. En este punto se establece que la División de Calidad y Certificación es la instancia responsable de coordinar la vigilancia, verificación y seguimiento del cumplimiento de los lineamientos establecidos. Verifica que los establecimientos realicen las acciones de medición conforme al procedimiento y evalúa el desarrollo y aplicación y resultado del proceso. Estas funciones se desarrollan en estrecha colaboración con el responsable de calidad de los establecimientos y es importante resaltar que este acompañamiento tiene un enfoque de mejora continua, no punitivo, con el objetivo de fomentar una cultura de organización centrada en la seguridad del paciente y la calidad de la atención. Con las atribuciones formales de interpretar los documentos que regulan un procedimiento, así como resolver casos especiales o situaciones no previstas, asegurando la aplicación flexible, técnica y alineada con el principio de calidad. Capacitación obligatoria y seguridad del paciente. Se establece que la capacitación en acciones esenciales para la seguridad del paciente debe ser institucional y obligatoria. Esto significa que todos los establecimientos de salud deberán incluir las acciones esenciales como parte del curso de inducción al puesto de trabajo, sin importar el tipo de contratación del personal. Es decir, aplica para el personal de base, eventual, en formación, etc. Además, es fundamental que esta capacitación complete una evaluación diagnóstica inicial y otra al finalizar, de tal manera que se evalúe el aprendizaje logrado. También debemos emitir una constancia de participación para quienes cumplan con los criterios establecidos de este curso. Y finalmente, el establecimiento puede ampliar el contenido según sus necesidades. Esto es solamente una opción, pero pues pueden ampliar esta información con base a las necesidades del establecimiento. Lo que se busca es asegurar su aplicación continua y actualizar este contenido de forma permanente para todo el personal operativo. Buenas prácticas para la seguridad del paciente. ¿Qué se espera de los establecimientos de salud? Se les invita a todos los establecimientos de salud a implementar buenas prácticas en seguridad del paciente. Adoptar prácticas seguras respaldadas por evidencia o por organismos expertos. El objetivo de estas estrategias es fomentar una cultura activa, preventiva y basada en la mejora continua. No se trata únicamente de cumplir con lineamientos, sino de transformar el entorno institucional en uno que anticipe riesgos y proteja al personal. Además, estas buenas prácticas no deben quedarse solo en una operación diaria. Deben documentarse conforme a los mecanismos que establezca el bienestar. Esto permitirá que los establecimientos se puedan postular a programas de reconocimientos, lo que también nos permite incentivar al personal, a los equipos de trabajo, a innovar y a compartir experiencias exitosas, fortaleciendo su sentido de pertenencia institucional. Con esta capacitación concluimos un paso importante hacia la consolidación de la cultura de seguridad del paciente en los establecimientos de salud del bienestar. La implementación de las acciones esenciales para la seguridad del paciente representan un compromiso ético con la vida, la calidad y la dignidad de quien atendemos. Cada acción preventiva, cada reporte oportuno, cada mejora implementada contribuye directamente a salvar vidas y evitar daños. Su aplicación diaria es clave para fomentar un sistema de salud. Por lo anterior, gracias por su atención y por ser parte activa de la mejora continua en la seguridad del paciente.